Mi nombre es Elena Linares, estudiante de la licenciatura en Psicología de la Universidad Yacambú, asignatura Fundamentos de la Neurociencia. A continuación hablaré un poco sobre la neurociencia a través de una línea de tiempo. La historia de esta se remonta a la antigüedad, cuando filósofos y médicos comenzaron a investigar el cerebro y su relación con el comportamiento humano. Los mesopotámicos, para el año de 3000 a.C., no tenían el conocimiento detallado del cerebro, pero sí poseían una comprensión rudimentaria de la anatomía y la medicina. Los sacerdotes Asipu, por ejemplo, trataban enfermedades internas, incluyendo las mentales, que eran vistas como posesiones demoníacas. Estos crearon el milenario Código Hammurabi, que era una especie de manual de ética médica que contenía reglas para el actuar de los médicos. En cuanto a la cultura egipcia, en el año 3500, estos tenían una perspectiva cardiocéntrica. En el corazón se asentarían las facultades superiores del ser humano. También tenían entendimiento básico de la anatomía humana por la realización de embalsamamientos. También encontramos los papiros quirúrgicos, el papiro de Evers y el de Edward Smith, que reconocen por primera vez en la historia al cerebro como localización de las funciones superiores. Para los médicos egipcios, hablar de las lesiones en la cabeza con pérdida de la capacidad de lenguaje eran común. Sin embargo, para estos protomédicos, el conocimiento descansaba en el corazón. Para la cultura griega, en el año 3000, la cultura griega sentó las bases para el estudio del cerebro y el sistema nervioso, especialmente con figuras como Alcmeo de Crotona, quien propuso que el cerebro y no el corazón era el centro de las funciones corporales y de la conciencia. También Hipócrates, el padre de la medicina, formuló una visión encefalocéntrica, donde el cerebro era considerado la fuente del pensamiento. Siglo VI a.C. Ampliaremos un poco Alcmeo de Crotona. El encefalocentrismo, el cerebro lo controla la sensación, el movimiento y la cognición. A su juicio, el cerebro se encargaría de sintetizar las sensaciones, ya que todos los sentidos están conectados a él. Además, el sentir y el entender son dos operaciones distintas. La primera se encuentra en todos los animales y la segunda es exclusiva del hombre y radica en el cerebro. Año 460 a.C., Hipócrates de Cos. Su impacto en la historia de la medicina reside en que los procesos corporales, la salud y la enfermedad pueden explicarse de la misma forma que otros fenómenos naturales. Consideró el cerebro como el asiento de las emociones. Notó que las lesiones de un lado de la cabeza a menudo producían parálisis del lado contralateral del cuerpo. Estableció el encefalocentrismo. Para Platón, este consideraba el cerebro como el asiento del alma racional y una fuente de conocimiento innato, lo que sentó las bases para futuras investigaciones sobre la mente y la cognición. Su teoría del alma y la idea de que el cerebro es el centro de la función racional tuvo impacto en la comprensión de la mente y el cuerpo. Año 350 a.C., Aristóteles propuso una teoría sobre el cerebro como un refrigerador para enfriar la sangre del corazón, lo que se considera una primera propuesta de un papel cerebral en el control de procesos vitales. Realizó observaciones sobre la estructura del cerebro, incluyendo los ventrículos cerebrales, aunque no con la profundidad de los estudios anatómicos de la época. Reconoció la importancia del cerebro como un órgano central para las funciones mentales y espirituales, aunque inicialmente ubicaba la sede del intelecto en el corazón. Herófilo y Erasístrato. Herófilo distinguió anatómicamente los nervios, las venas y las arterias. Clasificó los nervios en motores y sensoriales e investigó cómo cooperaban con los músculos en la ejecución de movimientos voluntarios. Por su parte, Erasístrato rechazó una aproximación teleológica en la anatomía al argumentar que la finalidad no determina la forma. Galeno realizó un célebre experimento público en presencia de aristotélicos y de estoicos, donde desterró el cardiocentrismo. Se percató que los nervios se dirigen desde el cerebro y de la médula espinal hacia los órganos periféricos y verificó
que son imprescindibles para iniciar la contracción muscular. Constató que los nervios sensoriales son blandos y se originan en el cerebro, mientras que los motores tienen más dureza y se originan en la médula espinal. Ubicó las funciones cerebrales no en el córtex, sino en los ventrículos, revelando al cerebro como el órgano de la sensación, la percepción y la imaginación. Leonardo da Vinci. Su enfoque experimental y observacional sentó las bases para el desarrollo del método científico en la neurociencia. Su investigación pionera sobre el cerebro condujo al descubrimiento de la neuroanatomía y de la neurofisiología. Su inyección de cera caliente en el cerebro de un buey proporcionó un molde de los ventrículos y representa el primer uso conocido de un medio solidificante para definir la forma y el tamaño de una estructura corporal interna. Desarrolló un modelo original y mecanicista de la filosofía sensorial. Esto con el fin de proporcionar explicaciones físicas de cómo el cerebro procesa la información visual y sensorial. Ya para el siglo XVII se da la separación de la mente y del cuerpo. Y para el siglo XIX se da el inicio de la neurociencia moderna. Descartes defendió la teoría mecanicista de la función cerebral para explicar la conducta de los animales. Considera que el cerebro es un órgano complejo y funcional que permitía las sensaciones y las acciones voluntarias y automáticas. Postulaba un dualismo entre la mente, alma y espíritu y el cuerpo. Consideró la glándula pineal el punto de interacción entre la mente y el cerebro. Para el año de 1880, Broca, la identificación del área de Broca, una región del cerebro responsable del control del habla, a través de la observación de pacientes con afasia motora. Este determinó que una lesión en esta área frontal del cerebro izquierdo causaba dificultades en la producción del lenguaje. Fue un firme defensor de la localización de la función cerebral, es decir, la idea de que diferentes áreas del cerebro tienen funciones específicas. Wernicke realizó importantes contribuciones a la neurociencia, particularmente en el estudio del lenguaje y la afasia. Su trabajo más conocido fue el descubrimiento del área de Wernicke, una zona del cerebro involucrada en la comprensión del lenguaje hablado, y su descripción de la afasia de Wernicke, un trastorno del lenguaje caracterizado por una dificultad para comprender y producir un lenguaje. Ampliando un poco la afasia motora y la afasia receptiva, la afasia motora o de Broca se caracteriza por dificultad para expresar ideas y palabras, mientras que la afasia receptiva o de Wernicke dificulta la comprensión del lenguaje. La afasia motora afecta la producción del habla, mientras que la receptiva afecta la comprensión. Los estudios de Broca y Wernicke revelaron que el lenguaje, específicamente la producción y comprensión, se localiza en áreas específicas del cerebro, aunque con funciones interconectadas. Broca identificó el área para la producción del habla en el lóbulo frontal izquierdo, mientras que Wernicke ubicó el área para la comprensión del lenguaje en el lóbulo temporal izquierdo. El enfoque psicométrico, esto ya es para el año de 1870, comprende la integración de la medición psicológica, es decir, la psicometría, con el estudio del cerebro y el sistema nervioso, neurociencia, para comprender mejor los procesos mentales y sus bases biológicas. Este enfoque busca evaluar la capacidad cognitivas, emocionales y conductuales a través de pruebas estandarizadas y al mismo tiempo investigar las estructuras y funciones cerebrales que subyacen a estas capacidades. Entre los precursores del enfoque se encuentran figuras como Franz Joseph Gall, quien desarrolló la frenología, y Santiago Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia moderna. El descubrimiento de las neuronas. Con la llegada del genoma en 1990, el estudio de la genoma ha revolucionado la neurociencia, proporcionando herramientas para comprender mejor la base genética de las enfermedades neurológicas, el desarrollo del cerebro y la evolución del sistema nervioso. El proyecto Genoma Humano ha facilitado la identificación de los genes. Para el siglo XXI hablamos de la neuroplasticidad. El concepto de neuroplasticidad ya existía desde antes del siglo XXI, pero hace referencia a la capacidad del cerebro para reorganizar su estructura y funcionamiento en respuesta al aprendizaje, a la experiencia, a lesiones o simplemente cambios en el entorno. La noción actual de neuroplasticidad
que es fascinante es que pone en tela de juicio la idea largamente sostenida de que tanto las estructuras como la función cerebral son fijas en la edad adulta. Múltiples estudios en este siglo han demostrado lo contrario. Interfaz cerebro y computadora es una tecnología emergente de la neurociencia que proporciona una comunicación directa entre el cerebro y un dispositivo externo, evitando las vías neuromusculares normales. Los avances tecnológicos recientes han transformado el acceso a la organización espacio-temporal. Por otro lado, las implementaciones inspiradas en el cerebro de redes neuronales artificiales, las máquinas de Boltzmann, las redes y las redes de Hopfield han tenido profunda implicación para la investigación biológica. Gracias.